Kanoe tenía muchas dificultades al esquivar los brutales golpes que lanzaban Jinsu. Vamos, diosa de la muerte, no me digas que unos simples golpes te están haciendo tanto daño, diría Jinsu cuando a una alta velocidad le clavó un brutal puñetazo. Kanoe escupió sangre y a la vez que fue enterrada en la plataforma creando una fuerte explosión. Maldición, ¿cómo es posible que él me esté dando estos malditos golpes y yo no puedo ni verlos a pesar de tener el ojo del tiempo? Diría Kanoe en sus pensamientos mientras se ponía de pie y veía seriamente a su rival. Es simple, tú solo tienes la copia de los originales, que son los ojos de esa Saiyajin, diría Jinsu con una pequeña sonrisa. Maldición, este puede leer los pensamientos, diría Kanoe cuando esquivó un fuerte puñetazo que iba a donde ella a gran velocidad. Jinsu en un solo segundo dejó ir una fuerte lluvia de golpes y puñetazos a unas altas velocidades. Kanoe las terminó esquivando todas y ella aprovechó la abertura del guerrero y le clavó un fuerte puñetazo de fuego. Jinsu sintió como su alma fue destruida por la llama y de un estallido de ki destruyó el brazo de Kanoe y a ella la tomó del rostro y la estampó brutalmente con el suelo de la plataforma. Que solo eso, lavando una cortina de polvo por la magnitud del impacto. Vamos de pie, diosa de la muerte, que la diversión aún no se termina, diría Jinsu viendo seriamente a la diosa. Claro, esto no se termina, clones relámpagos, diría Kanoe cuando ella se duplicó varias veces. Jinsu comenzó a ser impactado una y otra vez por fuerte puñetazo que iban a donde el que no lograba ver ni uno de esos golpes. Golpe caótico, diría Kanoe cuando se lanzaron a gran velocidad. Armadura indestructible de diamante, diría Jinsu cuando una fuerte armadura de diamante aparecía. Las Kanoe al impactar la fuerte armadura sintieron como sus puños eran destruidos por completo. Ojos místicos, visión del núcleo, diría Jinsu cuando su ojo vio la fuente de los clones y le impactó un fuerte cabezazo. Kanoe sintió como su cerebro era destruido como su cráneo. Jinsu no se detuvo con un solo golpe y le lanzó un fuerte derechazo en todo el rostro de su rival. Kanoe salió disparada hasta impactar brutalmente con uno de los pilares, creando una fuerte explosión por el impacto. Jinsu a una alta velocidad le comenzó a lanzar una fuerte lluvia de golpes y puñetazos. Kanoe sintió como miles de guerreros le habían impactado golpes en un solo segundo y de un fuerte grito todo a su paso fue destruido y ella comenzó a usar el 50% de su poder. Jinsu fue estrellado en otro pilar creando una fuerte explosión. Ahora veremos de qué lado muerde la iguana, diría Kanoe cuando se desplazó a gran velocidad con los pasos ancestrales. Jinsu en un solo segundo sintió cientos de golpes en un solo segundo que escupió un bocado de sangre por la magnitud de los golpes que recibió. Kanoe a una alta velocidad le iba a impactar el corazón al guerrero, pero su brazo fue detenido por él mismo. Jinsu la veía seriamente y su intenso aura de hielo se hacía presente que todo lo que tocaba se congelaba sin dejar nada. Kanoe lentamente sentía como su brazo perdía fuerza al estar congelándose. Despierta llama eterna, diría Kanoe, y la llama eterna logró destruir el hielo que recorría a la guerrera y tomando distancia del guerrero. ¿Qué pasa? No me digas que te doy miedo, diría Jinsu con una pequeña sonrisa al ver la cara de la guerrera. Jaja, tú darme miedo ni que fueras el Shinigami supremo, pero solo eres una escoria que juega con el hielo, diría Kanoe. Estacas perforadoras de sombras, diría Jinsu. Kanoe fue atrapada por las estacas. No solo sé usar mi dominio principal, diría Jinsu. Eso lo volverá interesante, tigre de sombra, diría Kanoe cuando las estacas fueron destruidas. Espada negromancia, corte de la muerte, diría Kanoe cuando lanzó los fuertes cortes a unas altas velocidades. Jinsu tenía muchas dificultades al esquivar los fuertes cortes que algunos le iban dando de lleno que le causan un pequeño daño. Golpe final, diría Kanoe cuando lanzó el corte final. Escudo de fuego, diría Jinsu cuando el escudo detuvo el corte mortal. Sombras de la muerte, diría Kanoe cuando lanzó las sombras. Jinsu fue atrapado por las sombras, que lo comenzaron a estampar una y otra vez en los escombros que se habían creado en batalla. Loto de la muerte, diría Kanoe cuando lanzó el loto de la muerte a gran velocidad. Flor helada, diría Jinsu cuando un ataque en forma de flor salió a gran velocidad. El impacto de las técnicas fue brutal, que todo a su paso se iba destruyendo. Un gran cráter se estaba formando debajo de los ataques. Y al final se terminó viendo una fuerte explosión al los ataques no lograr tomar ventaja de una ni el otro. Kanoe y Jinsu se estaban viendo seriamente una y el otra. Kanoe se desplazó a gran velocidad pero fue impactada en un campo de fuerza. Jinsu estaba elevando su poder a grandes magnitudes que todo se estaba congelando y el guerrero pasó a su 50% de poder mientras veía seriamente a su rival. Su poder magnífico, se diría Kanoe en sus pensamientos mientras veía al guerrero. Jinsu se lanzó a una brutal velocidad que todo a su paso se iba destruyendo por su magnífica velocidad.
Kanoe no logró esquivar el fuerte puñetazo que le dio de lleno sacándolo disparada hasta impactar fuertemente en las paredes de la plataforma creando una fuerte explosión. Jinsu a una alta velocidad le estaba dejando ir una fuerte lluvia de golpes y puñetazos sin parar. Kanoe no era capaz de reaccionar a tiempo por los fuertes golpes que iba recibiendo que le iban causando un gran daño por cada impacto. Jinsu a una gran velocidad le clavó una brutal patada en todo el abdomen. Kanoe sintió como sus costillas eran destruidas por completo que al momento sangre salió de su boca. Jinsu le dio otro fuerte golpe que la hizo estrellarse en la plataforma. En ese cráter que se había creado se vio un gran charco de sangre. Creo que use demasiado poder en ese golpe, diría Jinsu al ver ese cráter. No bajes la guardia de esa manera estúpida, diría Kanoe cuando le lanzó una fuerte patada a gran velocidad. Jinsu la esquivó a una alta velocidad y le dejó ir una metralla de golpes en un solo segundo. Kanoe soltó otro bocado de sangre por las magnitudes de los golpes que había recibido. Jinsu toma distancia mientras veía seriamente a la guerrera. Maldición, ¿cómo es posible que aún no pueda ver sus malditos golpes?, diría Kanoe seria. Jaja, ¿qué pasa? Tus falsos ojos del tiempo no pueden con un guerrero, diría Jinsu con una pequeña sonrisa cuando se desplazó a una gran velocidad con un fuerte puñetazo. Kanoe esa vez corrió con la misma suerte que aún seguía recibiendo los fuertes golpes que la iban causando un gran daño por cada impacto. Vamos, no me digas que mi maldita diversión se me está terminando porque una inútil como tu diosa de la muerte no puede con mis simples golpes, diría Jinsu cuando le clavó otro fuerte puñetazo. Kanoe fue estrellada brutalmente en la plataforma de nueva cuenta. Maldición, ya basta de esta estupidez, diría Kanoe cuando estaba empezando a aumentar su poder a niveles impresionantes que todo estaba temblando por el gran poder de la guerrera. Después de todo no serás una molestia, diría Jinsu cuando se lanzó a gran velocidad, pero al no más llegó a donde la guerrera cayó de rodillas al no pasar por la fuerte presión que expulsa la guerrera. Kanoe lo veía con frialdad. ¿Qué pasa? ¿Por qué mi cuerpo tiembla?, diría Jinsu sin poder moverse. ¿Qué pasa? No me digas que siempre te arrodillas ante tus superiores, diría Kanoe en burla hacia el guerrero. No, eso no me puede pasar, yo no estaré de rodillas, diría Jinsu cuando se estaba poniendo de pie con una mirada seria. Vamos de rodillas, diría Kanoe cuando le ejerció aún más presión. El guerrero volvía a caer de rodillas al su cuerpo estaba siendo sometido. Esto no me pasará a mi pilar del hielo y futuro rey del Omegaverso 1, diría Jinsu cuando destruyó la gravedad de la guerrera y su poder era abismal que todo estaba temblando. Las piernas de Kanoe estaban temblando ahora al sentir la potencia del guerrero que tenía en su frente. ¿Qué pasa ahora? Te doy tanto miedo, diría Jinsu viendo seriamente a la guerrera cuando él estaba en su 80% de poder ahora. Kanoe ya estaba en su máximo poder. Jinsu se desplazó a una brutal velocidad con una fuerte puñetazo. Kanoe no se quedó atrás y también lanzó un fuerte puñetazo. El impacto de sus puños hizo temblar la gran plataforma y a la vez que se creó una fuerte onda expansiva, de la cual ambos guerreros le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada impacto de sus puños hacía temblar la gran plataforma. La brutal velocidad de ambos guerreros era impresionante. Kanoe se estaba moviendo a grandes velocidades cuando le lanzó fuertes puñetazos. Jinsu no se estaba quedando atrás y también le están siguiendo el paso a la guerrera. La batalla de ambos estaba siendo brutal. Solo veloces rayos se veían que iban destruyendo todo a su paso. Kanoe por un segundo se descuidó y recibió un fuerte puñetazo en toda la cara que la sacó disparada hasta impactar fuertemente con la plataforma. Jinsu lanzó un fuerte ráfagas de poder a grandes velocidades. Kanoe fue impactada por cada ráfaga que le iba haciendo grandes daños por cada impacto. Jinsu se lanzó a gran velocidad con un fuerte puñetazo. Escudo diamante de la muerte, diría Kanoe. Jinsu al impactar dicho escudo sintió como su muñeca fue destruida por el fuerte impacto. Kanoe al ver ese momento le clavó una fuerte patada, pero no pasó nada al su pierna ser destruida al no más hacer impacto con el guerrero. Jinsu la tomó de dicha pierna y la comenzó a estampar una y otra vez a gran velocidad. Kanoe sentía un gran dolor al ser impactada una y otra vez. ¿Qué pasó con todo ese gran ego que tenías? Ya te lo comistes, diría Jinsu cuando le dio otro fuerte puñetazo en todo el rostro. Kanoe estaba sangrando ahora por la nariz al ser destruida por ese golpe, que a la guerrera lentamente le estaba faltando el aire. Jinsu le dio otro fuerte puñetazo en el estómago. Kanoe estaba siendo humillada de nuevo. Jinsu la estaba poniendo en ridículo ante todo, cada impacto de él era para destruirla por completo. Kanoe ya había perdido su cuerpo, estaba casi destruida por completo, muchos huesos estaban destruidos, su cultivo igual. Jinsu la dejó humillada. Kanoe estaba inconsciente en su charco de sangre.
Jinsu del Omegaverso 1 se lleva la victoria, diría Ryota serio. Ambos guerreros fueron teletransportados a sus esquivos. Estúpida Kanoe, diría Celica curando la mayoría de heridas. Ese maldito de cabello naranja pagará con su vida por dejar a Kanoe así, diría Akame llegando a la plataforma ya reconstruida mientras fuertes rayos caen. ¿Crees que esa mocosa está bien ante Akame?, diría Korra seria. Claro que lo estará la humillada, como lo hicieron con Kanoe si se deja llevar por la furia, diría Goku serio. Y es lo más probable, diría Yato. Sí, pero ¿qué importa? Al final podremos ganar o perder, diría Goku serio. La batalla final decidirá todo, diría Korra seria. Tal vez y tal vez sea el inicio del final, diría Goku serio. Bueno, eso último no lo entendí, diría Sakura seria. Omegaverso 1. Señora, ¿cree que Shiro está bien ante esa diosa?, diría Fana, la cual ya había recuperado su poder perdido y sus heridas habían sanado. Si no, ambos tienen casi el mismo poder, pero el que haga un mal movimiento perderá, diría Amaterasu. Shiro terminará siendo él, siempre se confía, diría Ritsuka. En la plataforma. Maldito, vas a morir en mis manos, diría Akame seria. Venga, calma tu sed de sangre, diría Shiro serio. Pueden iniciar, diría Kishi seria. Respiración del rayo. Destello del trueno, diría Akame cuando se estaba desplazando a grandes velocidades por toda la plataforma que solo un veloz rayo se veía. Vaya estúpida, piensa que algo así le despistará, diría Shiro cuando detuvo el veloz puñetazo. ¿Qué? ¿Cómo es posible que haya adivinado el golpe?, diría Akame serio cuando tomó distancia del guerrero. Era fácil, vi en la guerrera que siempre casi haces el movimiento de frente a pesar de ir a grandes velocidades, no eres capaz de dominar dicha velocidad, diría Shiro serio. Eso es imposible, pero espero estés listo, diría Akame, cuando se lanzó a gran velocidad con un fuerte puñetazo. Shiro también se lanzó a gran velocidad. Ambos impactaron sus puños brutalmente que se creó una fuerte onda de viento. Ambos empezaron un intercambio de golpes y puñetazos a unas altas velocidades. Shiro esquiva e impacta fuertes puñetazos a grandes velocidades. Akame no se estaba quedando atrás y también lanzó fuerte puñetazo. La batalla era muy pareja en el fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Akame impactó un fuerte puñetazo. Shiro salió disparado hasta impactar fuertemente con un pilar mientras tenía una pequeña sonrisa. ¿Qué es lo que te hace gracia, maldito?, diría Amame seria mientras veía a el guerrero. Que tu golpe solo fue un brisa para mi cuerpo, lo diría Shiro en burla hacia la guerrera. Akame al eso no pudo más y le lanzó más de 100 rayos a unas altas velocidades. Shiro lo estaba esquivando con mucha diferencia, pero 25 rayos le terminaron dando de lleno que creó una fuerte explosión. Eso que te pareció inútil, diría Akame con una pequeña sonrisa. Algo débil, diría Shiro detrás de la guerrera cuando le clavó un fuerte puñetazo. Akame salió disparada hasta colisionar fuertemente con el suelo de la plataforma, creando una fuerte explosión por el impacto. ¿Qué pasó? No me digas que con ese golpe te mandé hasta allá, vaya patética, diría Shiro en burla hacia la guerrera. Maldición, ¿cómo es posible que este maldito tenga esa velocidad? Mis ojos lo terminan perdiendo de la vista, diría Akame seria. ¿Será que usa algún dominio de velocidad para lograr impactar un golpe?, diría Akame en sus pensamientos, mientras veía seriamente a su rival. ¿Qué pasa? No me digas que no puedes seguir así de fácil. Destruí el ego de una reina relámpago, diría Shiro con una pequeña sonrisa. Jaja, si no me has hecho tanto daño y estás celebrando, vaya patético, diría Akame con una pequeña sonrisa. Es porque no te he querido impactar algunos puntos de tu cuerpo para hacer más daño, diría Shiro, esquivando una fuerte lluvia de golpes que iba a donde él a una alta velocidad. Ahora puños, destello del trueno, diría Akame, cuando sus puños fueron cargados de puro relámpago y se lanzó a una gran velocidad. Shiro fue impactado por ese fuerte puñetazo en todo el abdomen que lo hizo escupir sangre al sentir que una de sus costillas es destruida. Lluvia relámpago, diría Akame cuando fuertes rayos empezaron a caer a grandes velocidades. Shiro fue impactado por todos los rayos sin poder defenderse. Que se creó una fuerte explosión por los fuertes rayos. Akame tenía una pequeña sonrisa al ver que había acertado varios golpes en un solo ataque. Toreson, diría Shiro cuando la Excalibur aparecía en sus manos mientras veía seriamente a su rival. Arma relámpago, diría Akame cuando su mítica espada llega a sus manos, que toda la zona de combate fuertes rayos empezaron a caer a grandes escalas que lentamente iba causando destrucción en la plataforma. La impotencia que ejerce la espada relámpago es impresionante, diría Shiro viendo seriamente la poderosa espada. ¿Qué pasa? ¿Te dio solo miedo ver mi espada?, diría Akame con una pequeña sonrisa. Jaja, un arma de gran calidad en malas manos, por lo menos sabes usar su poder a la perfección, o solo la tienes de adorno, diría Shiro cuando se lanzó con un fuerte corte celestial. Embestida relámpago, cortes relámpagos, diría Akame cuando se lanzó a gran velocidad.
Ambos impactaron sus espadas, el impacto fue tan brutal que una fuerte onda expansiva salió a gran velocidad, que destruyó aún más la plataforma por la magnitud de dicho. Ambos comenzaron a impactar sus armas una y otra vez a grandes velocidades. Cada impacto de sus armas era impresionante que hacía retumbar la plataforma entera. Akame se movía a grandes velocidades mientras dejaba ir un fuerte corte. Shiro no se quedaba atrás y también hacía lo mismo. La batalla de ambos era impresionante. Respiración del rayo, destello del trueno diría Akame cuando se empezó a mover a grandes velocidades. Maldición, no, esa molesta técnica diría Shiro cuando tenía muchas dificultades al esquivar ahora los fuertes cortes que iban a donde él a altas velocidades. Te tengo, corte maldito, diría Akame. Soy el hueso que ofrece mi espada Royas, diría Shiro cuando el escudo aprecia. Akame impactó el corte maldito a una flor de escudo que al no más impacto se creó una fuerte explosión, donde se creó un gran cráter por la magnitud de dicho. Excalibur, corte celestial, diría Shiro cuando destruyó su escudo y lanzó el corte a una alta velocidad. Akame se movió a una velocidad impresionante cuando con sus palmas de sus manos logró detener la espada que la iba a partir por la mitad, y a una alta velocidad le clavó una fuerte patada a los pies del guerrero. Shiro cayó al desequilibrarse. Akame al verlo ahí aprovechó y la impactó un fuerte puñetazo en todo el estómago. Shiro solo escupió un bocado de sangre por la magnitud de dicho. Akame lanzó un fuerte ráfagas de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cadenas del cielo, diría Shiro cuando una copias de las cadenas del cielo fueron lanzadas. Akame fue atrapada por dichas que no podía ni moverse. Maldita, ahora sentirás el dolor que sentí yo, puños del inframundo, diría Shiro cuando sus puños se cargaron del poder de la masacre. Y a grandes velocidades le comenzó a lanzar fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades. Akame sentía como cada fuerte golpe le destruía algunas costillas y algunos órganos vitales de su cuerpo. Y Shiro de una veloz patada destruyó las cadenas y la columna de la guerrera. Akame impacto brutal, un pilar que lo destruyó por la magnitud del impacto que en toda la plataforma se vio una gran explosión. Shiro veía seriamente la fuerte explosión ya que sabía que con algo tan simple no iba a derrotar a una diosa relámpago. En eso, en la explosión, fuertes rayos empezaron a caer a grandes velocidad que lentamente el humo se estaba dispersando y una intensa aura relámpago se veía que salía de Akame mientras tenía un semblante serio ante su rival. Vaya, veo que la diosa relámpago se ha enojado, diría Shiro cuando esquivó dos veloces puñetazos con mucha dificultad. Cintas relámpagos, diría Akame cuando unas cintas oscuras con un gran nivel de poder iban a grandes velocidades. Shiro esta vez no contó con la misma suerte que la anterior vez que fue impactado por cada cinta, causarle daño interno al relámpago e impactarle. Akame en un solo segundo lanzó una lluvia de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Shiro fue impactado por cada uno que lo hizo escupir aún más sangre mientras fue estrellado en la plataforma de nuevo. Lluvia tirana de espadas, diría Akame cuando espadas relámpago comenzaron a caer en toda la zona de combate creando fueras cráteres al impactar en su objetivo y crear fuertes explosiones. Vamos, ¿qué pasa? No me digas que ya te termine, diría Akame viendo seriamente al guerrero que tenía en su frente cuando sintió un escalofrío en su espalda. Nunca te confíes ante un guerrero, diría Shiro cuando le impactó un fuerte rodillazo. Akame sintió como su espalda fue destruida como algunas costillas por el fuerte rodillazo que cayó escupiendo sangre mientras sentía un gran dolor. Vamos, ¿qué pasa? Un golpe tan débil como lo fue ese rodillazo te dejó en ese estado, vaya patética, diría Shiro viendo a su rival. Maldición, esto no me puede pasar a mí, ya es momento de que me tome la batalla más en serio, diría Akame cuando su poder relámpago estaba aumentando a gran escala. Todo a su paso se iba destruyendo por su magnífico porque hacía retumbar esa gran plataforma y de un fuerte grito pasó a su 15% de poder creando un gran cráter debajo de ella. Shiro salió expulsado algunos metros hasta lograr detenerse en unos escombros y de un estallido de su ki pasó a su 15% de poder también. Ambos se veían seriamente. Y eso, cayó una roca. Y ambos se estaban viendo de frente. Y el impacto de sus puños fue tan brutal que la plataforma entera tembló por la magnitud de sus golpes. De la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada impacto de sus puños era impresionante que la plataforma entera se estaba destruyendo lentamente por la intensa batalla que se estaba llevando a cabo. Akame tenía un fuerte intercambio de golpes muy parejo sin dejar que golpes le den. Shiro así lo mismo, pero tenía aún más
más resistencia que su rival. La batalla siguió por unos cuantos minutos de un intenso intercambio de golpes. Akame lanzó una fuerte ráfaga de golpes y puñetazos a grandes velocidades sin parar. Shiro salió disparado hasta colisionar brutalmente con escombros que se habían generado y a gran velocidad se puso de pie y deteniendo el fuerte derechazo que iba a donde él. El impacto fue brutal que creó una fuerte onda expansiva. Ambos tomaron distancia de uno y del otro. Vaya guerrero, me impresionas, tienes una buena reacción y buena resistencia, se ve que no serás una pérdida de tiempo después de todo, diría Akame con una pequeña sonrisa. Lo mismo te respondo, serás una buena diversión por unos minutos más, diría Shiro mientras se limpia la sangre que recorría su nariz. Plasma elemento, diría Akame cuando lanzó el ataque dimensional a gran velocidad. Poder dimensión infinito vacío, diría Shiro cuando envió el ataque a una dimensión diferente. Pero en eso cayó de rodillas escupiendo sangre al sentir un gran dolor al usar dicho poder. Vaya escoria, diría Akame cuando se lanzó a gran velocidad con un fuerte puñetazo. Pero en eso Shiro detuvo el fuerte puñetazo como si nada y con una mirada fría veía a la guerrera y sus ojos naranjas brillaron intensamente impactando una infinita de golpes en un solo segundo. Akame salió disparada hasta impactar fuertemente con escombros, creando una fuerte explosión por el impacto. Ahora sí sentirás la furia de Shiro, diría el guerrero mientras veía seriamente a la guerrera cuando él se lanzó a gran velocidad con miles de golpes en un solo segundo. Akame no pudo esquivar ni un solo golpe, que la mayoría le dio de lleno sacándolo disparada hasta impactar brutalmente con escombros creando otra fuerte explosión. Vamos guerrero de ese elemento, dame más batalla, diría Shiro viendo la fuerte explosión que se había generado con una pequeña sonrisa. ¿Pero qué le pasa a este guerrero de un momento para otro? Su poder es diferente y sus puños son más fuertes, diría Akame detenido un fuerte puñetazo que iba a donde ella a una alta velocidad. Pero su muñeca casi es destruida al intentar detener dicho golpe. Shiro solo tenía una pequeña sonrisa. Solo el 15% del poder de ambos guerreros era impresionante. Que pasara en el siguiente capítulo. No olvides suscribirte y dejar tu like.